Interrumpimos la transmisión porque en segundos nada más comienza la sesión. Estamos en vivo aquí en la Cámara de Senadores. Se van a tratar varios proyectos el día de hoy. Uno tiene que ver con el proyecto que, recordemos, es enviado por el Poder Ejecutivo. Ya tuvo sanción en la Cámara de Diputados. Tiene que ver con la quita del IVA a la canasta básica. Luego se van a tratar varios proyectos sobre tablas. Uno de ellos tiene que ver con declarar feriado el 17 de junio en conmemoración al fallecimiento del general Martín de Güemes, que, recordemos, tuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Otro de los proyectos que se van a debatir es la declaración de la emergencia pública en materia social por violencia contra las mujeres en el territorio nacional, que, recordemos, también se firmó dictamen la semana pasada en la Banca de la Mujer, que está presidida por la senadora Marina Riofrío. Fue una reunión de muchísima emoción, donde las senadoras la finalizaron con un aplauso a causa de la problemática que nuestro país está viviendo. Ahí estamos viendo las imágenes, el senador Urtubey que va llegando. En este momento marca que hay 23 presentes en el recinto de la Cámara Alta. La presidenta Gabriela Michetti ya se encuentra en el recinto esperando que haya quórum para finalmente poder salir adelante con la sesión del día de hoy. Otro de los proyectos que se van a tratar sobre tablas el día de hoy es de la senadora Silvia Elías de Pérez, presidenta de la Comisión de Salud. Presentará un proyecto de ley estableciendo la obligación de que los organismos del Estado Nacional ofrezcan un menú de alimentos vegetarianos y veganos para sus trabajadores. Ahí seguimos viendo los senadores, los representantes de las provincias, los representantes que vos elegiste para que estén aquí en la banca, en una de las bancas del Senado, llevando adelante proyectos que tienen que ver con la provincia y con la nación para la mejora del ciudadano. Otro de los proyectos que se va a tratar sobre tablas es un proyecto de ley en revisión por el que se establece el procedimiento para el transporte en el territorio nacional en camiones y vagones de granos, productos, subproductos y cereales. Ahí vemos las imágenes, la estamos viendo la presidenta de la Cámara Alta, Gabriela Michetti. En segundos nada más comienza la sesión ordinaria del día de hoy. Ahí está el senador Luenzo, que aprovechamos y le mandamos un feliz día del periodista, que fue ayer. Recuerdo que estamos saliendo en vivo para todo el país a través del canal 90 de Cablevisión. También salimos por Telecentro en Capital Federal. Y que si te perdiste la sesión, podés volver a verla en nuestro canal de YouTube, Senado Argentina. También te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales, por Facebook, por Twitter, por Instagram. Estamos en todas las redes sociales para que nos podamos comunicar. Bueno, nos faltan 6. La presidenta de la Cámara Alta está pidiendo que los senadores tomen asiento en sus bancas para poder obtener el quórum y comenzar con la sesión del día de hoy, en donde se van a tratar varios proyectos. Porque algunos no están identificados. Perfecto. Vamos a dar comienzo entonces a la sesión. La sesión está abierta. Invito al señor senador Alfredo Héctor Luenzo a izar la bandera.
Bueno, de acuerdo con lo dispuesto por el reglamento de la Cámara, corresponde poner en consideración las versiones taquigráficas correspondientes al presente periodo, que seguidamente por Secretaría se indicarán las que se encuentran publicadas en la web oficial del Honorable Senado de la Nación. Versiones taquigráficas correspondientes al periodo legislativo 134, segunda reunión, primera sesión ordinaria de fecha 9 de marzo del 2016, tercera reunión, primera sesión especial de fecha 30 de marzo del 2016, cuarta reunión, segunda sesión especial del 27 de abril de 2016, quinta reunión, tercera sesión especial del 18 de mayo del 2016, sexta reunión, cuarta sesión especial del 1 de junio del 2016 y séptima reunión, quinta sesión especial del 1 de junio del 2016. Si no hay observaciones, procedemos a la votación. Quedan aprobadas las versiones taquigráficas leídas por Secretaría. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento de la Presidencia, del reglamento de la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha a efectos de que, eventualmente, los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes. Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procede a dar lectura a los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando prestar acuerdos a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento del Honorable Senado. Asimismo, se solicita prestar anuencia para el retiro de un mensaje del Poder Ejecutivo solicitando prestar un acuerdo. Mensaje del Poder Ejecutivo número 731 del 16, solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante los tribunales orales de Criminal Federal de Mendoza, provincia de Mendoza, Defensoría número 1, al doctor Juan Ignacio Pérez Cursi. Mensaje número 744 del 16, solicitando acuerdo para designar fiscal de investigaciones administrativas al señor José Miguel Iporsky Lenkiewicz. Mensaje 745 del 16, solicitando acuerdo para designar fiscal de investigaciones administrativas a la doctora María Andrea Garmendia Orueta. Mensaje del 746 del 16, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Belville, provincia de Córdoba, al doctor Sergio Aníbal Pinto. Se vota anuencia para el retiro a mano alzada nomás. Voy a leer el... ¿No lo leíste? El retiro no. Bueno, perdón. Pensé que lo había leído recién. Perdón. El retiro, el Poder Ejecutivo envía un mensaje número 736 del 16 solicitando el retiro del mensaje 321 del 16 por el cual se solicitara acuerdo para designar fiscal general ante el Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, Fiscalía número 25, al doctor Aldo Gustavo de la Fuente. Ahora sí, entonces votamos la anuencia para el retiro. Gracias, votado. Se aprueba. Corresponde pasar a sesión de acuerdos. Por Secretaría se dará lectura a las órdenes del día de la comisión correspondiente. Orden en el día 271, Comisión de Acuerdos. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo para designar juez del Juzgado Federal en Primera Instancia de Zapala, Neuquén, a la doctora María Silvina Domínguez. Orden del día número 272. Comisión de Acuerdo, mensaje del Poder Ejecutivo para designar fiscal general ante la Cámara Federal de Seguridad Social, fiscal número 2, al doctor Juan Carlos Paulucci. Mensaje número 273, dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al capitán de navío de la Armada, Eduardo Luis Malchiodi. En el mensaje, Comisión de Acuerdo, en el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional, solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al teniente coronel del Ejército Hugo Luis Gailiard. Comisión de Acuerdo, en el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional, solicitando acuerdo para oficiales superiores que fueron designados jefes del Estado Mayor Conjunto y los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas. ¿Está? Bueno, votamos entonces. Aprobado. Sí, en una sola votación todos. Sí. Tiene la palabra, senadora. Sí, quiero dejar constancia de mi voto negativo en el orden del día 272. Ok, se dará constancia entonces. Sí, tiene la palabra. ¿Lo mismo? ¿El senador Roberto Godoy también? Sí, también. Senadora Luna. Senadora Luna. Listo. Obra sobre las bancas, el plan de labor aprobado en el plenario de labor parlamentaria, celebrado en el día de ayer, corresponde proceder a su votación. Votamos el plan de labor. Gracias, aprobado.
Corresponde la consideración del orden del día que por secretaría se enunciará. Orden del día 270, dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se establece un régimen de reintegro de una proporción del impuesto al valor agregado por compras en comercios de venta minorista, CD 18 del 16. Se pone el proyecto en consideración del cuerpo y tiene la palabra el miembro informante. Aval, Juan Manuel. Gracias, presidenta. Como decía el secretario, estamos tratando el orden del día 270, el CD 18 del 16, que tiene como título Proyecto de ley de contempla un régimen de reintegro por compras en comercios minoristas y el uso obligatorio de los mecanismos que permite pagar con tarjeta tipo Postnet. Obviamente es el proyecto que todos conocemos como devolución del IVA. En primer lugar, agradecer a los miembros del Ejecutivo que vinieron a la comisión, particularmente al doctor Alberto Abad, a la subsecretaria de Ingresos Públicos, al vicepresidente del Central, y presentar un proyecto que tiene básicamente tres objetivos. En primer lugar, bajar la presión tributaria a los sectores más vulnerables de la Argentina. En segundo lugar, empezar a transitar un camino hacia un régimen impositivo más progresivo, con un régimen como el IVA, que es históricamente y fuertemente regresivo, básicamente en relación a los sectores de menores recursos, y después también continuando la formalización de la economía. El proyecto está separado en dos grandes títulos. El primero se refiere específicamente a la técnica de la evolución de una proporción del impuesto al valor agregado, y el segundo está relativo a la implementación, básicamente a la utilización masiva de la tarjeta de débito y del régimen del Postnet. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta iniciativa? Perdón, senador. Los que están en los pasillos y por favor, nos ponemos un poco más en silencio, si no... Gracias, presidenta. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta iniciativa? Se están estimando aproximadamente 9.200.000 beneficiarios. Estamos hablando de 3.600.000 jubilados y pensionados con la jubilación o pensión mínima, 1,5 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas mínimas, aproximadamente 4 millones de asignaciones universales por hijo, pues una por beneficiario, y aproximadamente 100.000 de la asignación universal por embarazo. ¿Qué es lo que contempla concretamente el proyecto? Establece un reintegro de un monto equivalente no menor al 15% de la compra con un tope de 300 pesos mensuales. Los 300 tienen carácter transitorio hasta tanto el INDEC no publica una canasta básica de alimentos. Al mismo tiempo, dicho monto es actualizado 2 veces por año, en julio y en enero. El pago debe efectuarse, obviamente, con tarjeta de débito habilitadas para la acreditación en beneficios laborales, asistenciales o de seguridad social, incluyendo tarjetas prepagas no bancarias. ¿Quiénes quedan momentáneamente o por ahora excluidos de este beneficio? Aquellos que pagan bienes personales, los que tributan impuestos a las ganancias, los que perciben ingresos en relación de dependencia, y se establece un tope de 2,5 jubilaciones mínimas para la familia para cobrarlo. Sí, estaba viendo lo mismo. Tiene razón. Perdón. Recién dije que, por favor, la gente que está en el pasillo y la puerta pueden estar ordenados. Sí, absolutamente. Tiene razón. Bueno, obviamente, de manera complementaria, pero central para llevar este proyecto adelante, se establece la obligatoriedad de aceptar los medios de pago electrónicos, las tarjetas de débito, las prepagas no bancarias y otros mecanismos que se establezcan al respecto. En este objetivo, se fija que los contribuyentes inscriptos en el IVA podrán computarlo en términos de crédito fiscal. De esta manera el Estado se hace cargo de ese pago, y en aquellos que tienen el monotributo, el Ejecutivo deberá implementar la forma de hacer que esta cuestión se vuelva gratuito. Obviamente se prevén también varias cuestiones en el título 4, disposiciones transitorias, para garantizar que mientras se está implementando este proceso, que obviamente tiene una complejidad técnica bastante importante, porque requiere el trabajo de varias agencias en sintonía, puedan ir ya rápidamente, sí teniendo este beneficio, todos los sectores que se quieren, a partir de algunas modificaciones básicas en cada caso. Es un proyecto que establece, digamos, que tiene un costo fiscal bastante importante. Estamos hablando de aproximadamente, suponiendo 9.200.000 beneficiarios, estamos pensando en aproximadamente 30.000 millones por año, lo cual hace, para que tengamos idea, bueno, esto se hace una relación de que va a haber un menor ingreso, por ejemplo, el ANSES, de 3.300 millones, el resto, que es lo que es coparticipable, significaría digamos,
un menor ingreso por parte de la Nación de 11.300 millones y 15.100 millones por parte de las provincias. Es decir, es una medida significativa. En términos generales, como decía al principio, y yendo de menor a mayor, me parece un proyecto importante, en primer lugar, porque fomenta el blanqueo y la formalización de la economía, que todos sabemos es una de las cuestiones centrales para ir ampliando el espacio en los que se tributa en nuestro país y hacer un sistema más justo. En segundo lugar, también, como lo decía al principio, porque es un proyecto que hace menos regresiva una estructura tributaria como la Argentina, que lo sigue siendo y mucho, y especialmente con un impuesto como este, que más pagan los que menos tienen, porque como todos bien sabemos, el porcentaje que se paga de IVA, especialmente en alimentos, los sectores de menores recursos, es mucho más alto que otro tipo de sectores. Y en tercer lugar, y creo yo de manera aún más importante que lo anterior, porque en un momento como este, en que hay muchos sectores de la Argentina y muchos compatriotas que están viviendo una situación enormemente compleja por el tema tarifario, por los aumentos de precios, este proyecto establece un beneficio, obviamente limitado, obviamente puntual, pero que creo yo más que importante para transitar este difícil momento. Si me permiten y sin ningún ánimo de confrontación, pero sí decir lo que, como lo hemos dicho muchas veces en este bloque, frente a un gobierno nacional que muchas veces parece tener dos velocidades y que es bastante más rápido para hacer las medidas que benefician a los que más tienen y a veces bastante más lento a los que menos tienen, sin duda este proyecto es una buena noticia y está muy bien que hoy le podamos dar media sanción y pedirle al Ejecutivo que lo implemente con la máxima brevedad posible. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Elías de Pérez. Gracias, presidente. La verdad que es una enorme emoción sentir que el miembro informante, que es de la oposición, defiende este proyecto con la misma energía que lo defendemos nosotros, porque ha pasado ya a ser un proyecto de todos. Y tan de todos es que en la Cámara de Diputados, a pesar de que viene desde nuestro Poder Ejecutivo, tiene más de 10 o 12 aportes que han hecho las distintas bancadas. Realmente, tal cual como lo decía el senador Abal Medina, este proyecto trata fundamentalmente el reintegro del 15% del IVA hasta un monto de 300 pesos por todas las compras que se hagan por bienes muebles, tanto en comercios minoristas como también en comercios mayoristas que vendan por menor, ¿no? Lo importante acá es que realmente si nosotros hacemos una retrospectiva y vemos la historia de este impuesto allá en 1975, cuando aparece justamente para dejar sin efecto a otra serie de impuestos que gravaban a los ingresos y que producían un efecto en cascada enorme. Pero cuando se instrumenta el IVA en la primera etapa no alcanzaba la canasta básica. Pero después hay una serie enorme de reformas que se van dando año tras año que hacen que se extienda a la canasta, después se disminuye la alícuota, se sube la alícuota, después se hacen alícuotas diferenciales, pero en todos estos casos nunca alcanza específicamente a las clases de menores ingresos o a las clases que realmente están necesitando mayor ayuda de parte del Estado. En este caso lo que estamos haciendo es corrigiendo esto. Creo que si hay algo que desde hace 2 años prácticamente de todos los bloques han ido surgiendo distintos proyectos que apuntaban en el mismo sentido, a dejar sin el impuesto al valor agregado realmente a la canasta básica. Bueno, ahora ¿qué es lo que hacemos? Damos un primer paso. El primer paso es que para los jubilados y los pensionados que tienen la mínima, también aquellos que tienen la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, son los que van a ser alcanzados por este reintegro del 15% hasta los 300 pesos. Cuando hablamos de esto, la verdad que la medida es enorme, inmensa, porque la población que alcanza son 9.200.000 personas, que significan 9.200.000 familias. Y esto no es menor. Máxime que cuando hablamos de la asignación universal por hijo no es solamente uno por persona, sino uno por asignación, los valores de los que estamos hablando. Entonces, una familia que tiene 3 niños, que los 3 niños reciben la asignación universal por hijo, de lo que estamos hablando es del reintegro por cada una de las asignaciones, o sea, un tope de 900 pesos mensuales, lo cual es más que importante, señora Presidente. La clave acá es ver cómo se calcula sobre las ventas que se hacen,
que sean pagadas con tarjetas de débito o tarjetas prepaga u otros medios electrónicos, que esto sea agregado para que realmente los medios electrónicos que puedan salir en el futuro estén perfectamente alcanzados. El 15% de reintegro se acredita en la cuenta que tiene cada uno de los beneficiarios. Para poder llevar adelante esto, el ANSES tiene ya la base de datos de beneficiarios alcanzados, que se cruza con el AFIP, porque ¿qué es lo que se ha puesto también? Que aquellas personas que paguen bienes personales, porque pueden llegar a tener una jubilación mínima, pero además pagar bienes personales, o sea, no estar en la escala que hoy se está tratando de alcanzar y de ayudar, estas personas quedan excluidas. Entonces, en las dos bases de datos que se cruzan, que ya están listas entre el ANSES y la AFIP, es de donde salen los verdaderos beneficiarios, que son los que pasan directamente a las procesadoras. Lo que también es importante aclarar acá es que hay una parte de la ley en donde es obligatorio para los negocios recibir y tener el postnet necesario para poder realizar estas operaciones. Muchos nos dicen, bueno, pero no todos los negocios de cercanía la tienen. Hace 2 días nos daban la buena noticia desde el Banco Central que ya está listo el programa a través del cual, el software a través del cual todos los teléfonos van a poder transformarse en postnet para que realmente no haya dificultad en la implementación de esta ley. Sencillamente se va a poner un dispositivo para poder pasar las tarjetas, pero con los propios teléfonos. Además, también la ley lo contempla, el costo para la instalación de los POS va a ser gratuito, no va a haber costos adicionales, el cual va a ser tomado el costo que se necesite como crédito de IVA, y por otro lado tampoco va a haber costos transaccionales. Actualmente ustedes saben que por cada una de las transacciones que se hacen el costo bancario es del 1,5. En estas transacciones que estamos votando, y la ley lo dice específicamente, va a ser sin costo transaccional. A lo cual vamos a sumarle que AFIP tampoco va a hacer las retenciones o pago a cuentas que se hacen estas exacciones también en cada una de estas compras, por lo tanto va a tener costo cero. Entre los datos importantes que nosotros tengamos en cuenta para ver la magnitud de lo que estamos votando, el IVA ha pasado en este último tramo de ser 5,8 de puntos del PBI a 7,5. La medida que hoy nosotros estamos por sancionar implica medio punto de devolución que estaríamos haciendo. Y esto no es menor, y como lo decía el senador Abal Medina, representa, cuando esté alcanzada toda la población a la que está dirigido, 30.000 millones de pesos que se van a destinar realmente para los que menos tienen. Y esto es absolutamente importante. Tan importante que sería bueno darnos cuenta que si nosotros anualizamos, lo que estamos haciendo es pagando un aguinaldo más a nuestros mayores que tienen hoy la jubilación mínima, y estamos pagando 2,5 veces más la asignación universal por hijo. En el título 3 de la ley habla de una campaña de educación y de difusión. Y aquí permítanme una digresión. Hace pocos días estaba con una vecina que tiene 104 años. Está mejor que cualquiera de nosotros, mi vecina, tiene esa suerte, con una lucidez absoluta. Todavía es de las que se pinta y se viste muy lindo para ir a hacer las compras, ¿no? Y yo me la encontraba, Carmen, y le contaba de estas cosas, y ella me preguntaba fundamentalmente por la ley de reparación, y a partir de eso yo le contaba también esto del reintegro. Y en ese momento iba con uno de mis hijos, y él le dice, uy, pero vos vas a tener que aprender cómo se usa la tarjeta de débito, ¿te vas a acostumbrar o no te vas a acostumbrar? Porque era algo que habíamos estado discutiendo. Y la verdad que lo que Carmencita nos respondió hoy, quiero compartirlo. Me dijo, en estos 100 años he visto tal cantidad de cambios que ustedes no los han visto. He aprendido a pasar del coche de plaza al auto, he aprendido a descubrir que existía algo que era la televisión, que existían los teléfonos, y todo hemos ido aprendiendo. Lo que pasa no es el problema de nuestra edad, lo que pasa es que ustedes no tienen paciencia para enseñarnos. Bueno, estas cosas a veces nos pasan, entonces en el capítulo 3 me parece muy bien que se haya incorporado
de que haya una campaña de educación y de difusión que no solamente sean publicidades, sino que se trabaje con los centros de jubilados para que realmente a ellos lleguen a entender perfectamente cómo funcionan las compras con el POSNE, ¿no? Además, hay un régimen sancionatorio para los comercios que no cumplan en tener este método de compra disponible. Por otro lado, en el último capítulo, para ayudar a este cambio de hábito en las personas mayores, también se ha puesto en forma transitoria una disposición a través de la cual en la primera compra que hagan el primer mes, en la primera y segunda compra, se les va a devolver 150 pesos por compra, y esto se extiende en los 6 primeros meses, que va a ir disminuyendo primero a 75 pesos por compra y luego a 50 pesos por compra. Realmente, señora Presidente, esto, sumado a la extensión de las asignaciones universales por hijo, sumado a la ley de reparación histórica para nuestros jubilados, sumado a la ley del primer empleo, sumado al incentivo a las pymes, la verdad que es un enorme oxígeno a favor de lo que menos tienen, a favor del trabajo, a favor de la reactivación que nuestro gobierno está impulsando. Por eso le pedimos a todos los senadores que nos apoyen en esta ley. Gracias. Muchas gracias, señora senadora. Tiene la palabra la senadora Norma Durango. Muchas gracias, señora presidenta. Se trata de un proyecto cuyos objetivos también compartimos, igual que los miembros informantes, en la medida en que procura generar un beneficio a los sectores de menores ingresos, como los jubilados, las asignaciones universales por hijo, que cobran la mínima. Por ejemplo, ¿no? En tanto compensa los efectos del incremento significativo en los precios y particularmente en la canasta básica. Sin ánimo de ser pesimista, es necesario recalcar que creemos que la eficacia de la aplicación deberá estar acompañada por un gran esfuerzo en función de la bancarización que exige tanto para los comercios como para los beneficiarios de la medida. No obstante ello, creemos que es una iniciativa que va en la dirección correcta. Sin embargo, tratándose de los tributos cuya recaudación es coparticipable, no podremos dejar de alertar sobre el impacto que tendrá el costo del beneficio en las fatigadas arcas de las provincias, por ejemplo, la de La Pampa, que es la que yo represento. La afectación que producirá el efecto de esta ley será de tal magnitud que en el caso de mi provincia, al menos, tornará estéril la restitución del 15% de la coparticipación negociada con el Estado Nacional hace unos días. Las autoridades del Ministerio de Hacienda me ubican su costo fiscal en unos 30 millones. En 30.000 millones, perdón. Dado que la mengua de dicha recaudación será soportada en un monto aproximado a la mitad por el conjunto de los erarios provinciales, el impacto repercutirá directamente sobre nuestras finanzas provinciales. En síntesis, creemos que la medida implementada es justa, pero con la misma convicción entendemos que el costo fiscal que genera debe ser absorbido por el Tesoro Nacional. Por eso es que propondremos, entre hoy y mañana, con varias senadoras y senadores, un proyecto de ley que contemple que los beneficios establecidos en la presente ley se financien con recursos del Tesoro Nacional. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador Ángel Rosas. Sí, gracias, señora presidenta, y muy breve. Creo que tanto el senador Abal Medina como la senadora Elíade Pérez, que informaron por ambos bloques, han sido lo suficientemente explícitos y claros sobre los fundamentos técnicos, políticos y sociales de este proyecto. Yo simplemente he pedido la palabra porque he sido autor de un proyecto similar, apenas asumí la banca de senador, y porque en mi campaña a senador nacional en mi provincia, uno de los proyectos con el cual hice esa campaña fue precisamente bajar o sacar el IVA a la canasta básica alimentaria, porque realmente siempre lo pensé y lo creí, que es absolutamente injusto de que
pagásemos sobre la canasta alimentaria todas las familias argentinas el mismo porcentaje. Porque hay un tema que seguramente cuando uno lee o analiza por ahí pasa por alto, no impacta ese 21% en todas las familias de manera igualitaria, porque supongamos, si el ingreso de alguien es 50.000 pesos, o 40.000, o 30.000, o 20.000, no gasta seguramente la totalidad de ese dinero en la canasta básica alimentaria. En cambio, la gente de las clases populares, como acá se dice quiénes son los beneficiarios, los que reciben la asignación universal por hijo, por embarazo, pensiones no contributivas, jubilaciones y pensiones que perciban haberes mínimos, prácticamente lo que perciben como ingreso gastan su totalidad, el 100%, en alimentos de la canasta básica. Entonces realmente es un acto de estricta justicia social esta iniciativa del Poder Ejecutivo, que por eso tuvo el acompañamiento en la Cámara de Diputados y seguramente lo tendrá acá, me imagino, de manera total. Y quiero decirle que me siento sinceramente profundamente satisfecho porque es un acto de estricta justicia social y porque también pertenezco al gobierno de Cambiemos y bueno, creo que está claro de que hay muchas medidas sociales que se han tomado en estos 5 o 6 meses que realmente son muy valorables y que creo que aunque más no sea de manera muy breve, uno no las puede dejar pasar por alto porque son verdaderas políticas de Estado, porque si no, no lograríamos el acompañamiento de otros sectores políticos. Creo que esto excede el marco de lo partidario porque estamos beneficiando a sectores que están esperando que el Estado, por encima de las parcialidades políticas, sean capaces de tener una mirada fija sobre esos sectores que siempre están reclamando con legitimidad y con justicia una mejora en sus ingresos. Y bueno, no voy a dar los detalles técnicos en cuanto a cuántos son los beneficiarios, creo que se ha explicado perfectamente, es un número mucho más importante de lo que inicialmente la gente se imaginaba, son más de 9 millones de personas que se van a beneficiar con estas decisiones. Y decir simplemente que reiterarle que me siento personalmente y políticamente y espiritualmente muy, muy satisfecho con esta medida que ha tomado el Gobierno Nacional, porque, repito, es un acto de absoluta y estricta justicia social para los sectores más vulnerables. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Ángel Rosas. Tiene la palabra el senador Daniel Pérsico. Hola. Señora Presidenta, también muy breve, pidiendo autorización para insertar. Simplemente que, bueno, yo soy autor de un proyecto que presenté en el 2008, o sea, ya hace unos cuantos años, donde pensando que el IVA era un impuesto que se aplicaba por igual a los que menos tienen, a los que más tienen, presentaba de la devolución, igual que la devolución por el sistema bancalizado, a los sectores más vulnerables, especialmente a los jubilados y los pensionados, para el tema de remedio, para el tema de alimentos y algunos servicios, a excepción de la luz, el agua y el gas, que no se podía, hasta el tope era la jubilación mínima, lo que ganaban en todos los servicios hasta la jubilación mínima. O sea, si ahora son 6.000, eran 1.000 y pico de pesos. En eso se diferencia con este proyecto, pero bueno, eso lo viene representando estos años. La última vez fue en octubre del año pasado, así que yo veo como un beneplácito que estemos avanzando. Quiero recordar que en su momento, en el 2008, cuando yo lo presenté, que hablé con autoridades de ANSES y distintos sectores, me explicaban que era muy difícil en ese momento aplicarse porque no había muchos planes bancarizados, ni mucha gente, abuelos bancarizados.
Hoy creo que la situación esa cambió, se ha avanzado mucho en los sistemas de bancarización de todos estos aportes. Así que bueno, yo creo que es una medida que apunta a los que menos tienen, es un trabajo que tenemos que hacer permanentemente. También como vicepresidente de la Comisión de PYME estuvimos hablando de analizar, ¿no es cierto?, todas las cuestiones tributarias y hacer una mejora tributaria para redistribuir mejor los impuestos. Esta es una forma. Así que bueno, con beneplácito veo que estemos tomando esto y como oposición digo que si bien desde que presenté el proyecto pienso que es una buena medida, lamentablemente con los aumentos que ha habido, la devaluación, la inflación, no va a ser una medida que llegara como quisiéramos que lleguen los aumentos del gas, la luz. Digamos, no es un gran efecto el que va a tener, pero por lo menos de aquí en adelante estamos redistribuyendo los que menos tienen un impuesto importante. Así que con la autorización para insertar y no quererme explayar mucho sobre este tema, digo que voy a votar afirmativamente. Gracias, señor senador. ¿Va a agregar algo? Una aclaración al senador. Veo que coincidimos y eso es bueno que en la Argentina empecemos a coincidir. Yo también tengo proyecto presentado, creo que muchos de los que están sentados acá tienen desde hace años, y no se pudo tratar, esta es la realidad, no hubo voluntad de tratamiento. Bueno, hoy la voluntad está, esto creo que va a salir, diría casi por unanimidad, o por unanimidad. Y con el tema tributario, es bueno decir, yo la escuchaba a la senadora Durango de mi provincia, la cual es todos compartimos el esfuerzo que hacen las provincias argentinas, que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, para financiar, por ejemplo, el ANSES. Algo que también durante mucho tiempo dijimos que debería dejar de financiarse y que las provincias deberían recuperar ese 15%. Bueno, está la voluntad política de hacerlo. Durante muchos años, los gobiernos anteriores no lo quisieron hacer o no lo pudieron hacer. Yo creo que no pudieron, no es que no quisieron. Y también en lo tributario, mi provincia, La Pampa, fue una de las pocas provincias que el gobierno nacional le debe de dinero. 4.000 millones de pesos nos debe el gobierno nacional, pero no este gobierno, el que se fue. Y ya este gobierno creo que empezó a dar un síntoma de que nos está devolviendo algo de una deuda que no la generó este gobierno, con lo cual, bueno, creo que también es bueno. Y le quería decir al senador que yo recuerdo cuando se discutió la famosa resolución 125 de las retenciones, yo fui miembro informante de la bancada de la oposición y justamente uno de los argumentos que puse es que las retenciones es un impuesto absolutamente injusto, que después vinieron las compensaciones, y cuando uno habla de compensar a alguien es porque le está sacando de más, si no la compensación no existe. Y cuando se compensaba, pasaban cosas como las que pasó con este pobre albañil de Mar del Plata que cobraba $1 millón de pesos y resulta que no era productor. Pero además otra cosa, las retenciones agropecuarias no se coparticipan. Entonces que teníamos un estado obeso nacional en cuanto a recursos y provincias cada vez más flacas. Entonces lo que tenemos que recuperar, ya dio un paso este gobierno con el tema de las retenciones al trigo y al maíz. Y bueno, el próximo paso, lo que pasa es que no se puede hacer todo de golpe, será la eliminación de las retenciones a la soja para que vuelva ¿qué? El impuesto a las ganancias. Porque quien más gana, más paga, y quien menos gana, menos paga, y además se coparticipan a las provincias. Muchas gracias. Gracias, senador. Bueno, yo voy a leer la lista de oradores para ver si la cerramos. Están anotados para hablar el senador Naidenov, Naidenov, no, vas a cerrar, ok. Luenzo, Fellner, Basualdo, García, Jiménez, Linares y Pichetto, que no sé si va a hablar al final, y Naidenov. Odarda. ¿Alguien más? Bueno, Odarda y Rodríguez A. Entonces cerramos la lista de oradores, votamos el cierre. Aprobado. Tiene la palabra el senador Alfredo Luenzo. Gracias, señora presidenta. Nuestro espacio político obviamente va a votar positivamente este proyecto. Creemos que es la dirección correcta. Es un gesto positivo, gesto modesto, pero positivo al fin. Creo que está marcando un camino. Tal vez el camino ideal es volver a una discusión que se ha dado durante muchos años en este recinto, que es la devolución a los sectores más vulnerables del 21% del IVA, particularmente en la canasta básica, a estos sectores que hoy estamos beneficiando con esta medida. Quedan algunas observaciones que es un poco en línea con lo que veníamos compartiendo con algunos colegas y tiene que ver, en principio, con el concepto de la bancarización. No solamente que hay muchos que todavía no tienen acceso a la bancarización, no tienen la tarjeta para poder acceder a este beneficio,
que se puede reparar en función de lo que la senadora aportaba, y creo que en parte ahí hay una respuesta positiva, que es ir dándole las herramientas necesarias a los comercios para poder obtener el postnet del modo en que lo planteó la senadora. Pero por otro lado también nos encontramos a veces, en mi caso, en la Patagonia Profunda, con poblaciones que no tienen servicio de telefonía, y ahí también estamos en un problema. Yo creo que hay algunas cosas que vamos a tener que resolver, porque estamos hablando de los humildes más humildes, de los discriminados más discriminados que tiene el interior en la República Argentina. Hoy por hoy, por falta de un sistema de bancarización, por falta de una instrumentación de carácter electrónico, son casi 277.000 familias. Creo que con lo que anunciaba la senadora Elías de Pérez vamos a avanzar en bajar ese número, pero creo que van a quedar muchos compatriotas sin la posibilidad de poder acceder a este beneficio. Y en esto hay que trabajar, me parece, también para poder darles una solución. Tal vez transformar esto en un dinero de manera efectiva, bueno, se verán las formas, pero quería dejar marcado esto porque en el interior hay muchos que no van a poder acceder a esta posibilidad que hoy tienen. Y por el otro lado, también en línea con lo que planteaba la senadora Dango, el impacto que esto tiene en las economías de cada una de las provincias, más aquellas que estamos en una situación muy, pero muy complicada. Y en esto creo que comparto el criterio de poder avanzar en que, si es factible, y habrá que discutirlo, habrá que debatirlo, que esto surja del aporte del Tesoro Nacional y que las provincias quedemos excluidas. Si no, vamos a entrar en una negociación, tal vez en la coparticipación del impuesto al cheque, podemos ver distintas alternativas, pero me parece que en principio hay que prestarle atención al impacto que esto tiene en cada una de las provincias que en muchos casos están en una situación muy, pero muy delicada. Por encima de estas observaciones, insisto, es la dirección correcta, hemos comenzado un camino de darle a los que menos tienen la posibilidad de poder recuperar algo de la dignidad perdida. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, señor senador. Tiene la palabra la senadora Liliana Fellner. Gracias, presidenta. Naturalmente, y en el mismo sentido del senador Luenzo, ¿no? Nadie puede estar en desacuerdo con esta iniciativa que beneficia a los sectores que menos tienen. Pero yo represento a una provincia y represento a la provincia de Jujuy. Y también en el sentido que dijo la senadora Norma Durango, si el IVA es coparticipable, si se le resta también a las provincias, imagínense mi provincia, que usted es presidenta de la Nación, ya le han hecho un adelanto de coparticipación por 1.700 millones en lo que va del año. 1.760 millones de adelanto de coparticipación. Nos gastamos, se gastó el gobernador y el Ejecutivo y todo lo que hay en mi provincia, ya ese reintegro del IVA, ya nos los gastamos y demás. Imagínense si encima de eso es menos lo que vamos a recibir por esto, que es muy buena medida, presidenta, muy buena medida. Dicho esto también, ¿cuál es el impacto, como decía el senador Luenzo, en mi provincia? Una provincia de una geografía de montaña, en donde usted sabe que la conectividad es muy escasa, donde Internet es carísimo, está la fibra óptica enterrada, pero nos falta ponerla en funcionamiento, se terminó en diciembre, ¿no? Pero falta que la provincia dé ese paso junto con la Nación y tener esta conectividad tan ansiada en todos lados, porque hoy Internet en mi provincia, además de ser malo, incluso en San Salvador de Jujuy, ¿qué le hablo de Quebrada y qué le voy a hablar de Puna? Nada. Es caro y es muy, pero muy malo. ¿Cuánta gente está bancarizada? Yo me tomé el trabajo, así como el senador Luenzo decía, en regiones yo me tomé el trabajo de tomar localidades de mi provincia, de las distintas regiones que hay en mi provincia. El Carmen es una hermosa ciudad de los diques, donde hay turismo, va gente, porque están muy lindos los diques, porque busqué también donde esté la llegada de gente de afuera, ¿no? Porque generalmente cuando se llega de afuera se llega con la tarjeta. ¿Sabe cuántos comercios hay? 237 despensas barriales que no cuentan con postnet, ni con teléfono fijo. O sea que, o el internet a través del celular, que es un gasto más. ¿Y sabe cuántos hay que sí tienen, que están en el centro de la ciudad del Carmen? 6, nada más con postnet, presidenta, nada más. Caimancito, la madera nuestra. Allí va gente porque ellos tienen una feria, compran mucha madera. 50 despensas barriales que no utilizan nada más que el efectivo. ¿Sabe cuánto? 2 mini mercaditos, nada más. Huacalera, usted vio qué bonito que es, presidenta, y gracias por visitar mi provincia y estar en Huacalera, un lugar precioso. 20 locales, que llega muchísimo turista. 20 locales comerciales
Ninguno, Presidenta. Ninguno tiene POSNET porque usted debe haber visto el Internet. Es caro y ni siquiera hay celular. Ni siquiera hay celular, y estoy hablando de Guacalera, la quebrada de Humahuaca, patrimonio de la humanidad, donde todavía llega todo el turismo. ¿Sabe cuánta de la población de Guacalera que tiene acceso a esto, ¿no? A la pensión más baja, a la asignación universal? El 30% solamente está tarjetizado, el 70% tiene que trasladarse a otro lado o le llega por correo. Volcán, comienzo de la quebrada de Humahuaca también, donde se reciben todos los turistas. Ni uno tiene POSNET, Presidenta. Y no es porque la gente está en negro, hay mucho en negro, pero no es esta que yo le estoy diciendo que está en negro, porque la conectividad es malísima y muy cara. El teléfono fijo no llegaba, ahora ofrecen teléfono fijo, ahora sí porque aumentó un montón el teléfono fijo, entonces ahora sí está empezando a llegar el teléfono fijo, pero usted sabe que eso también es imposible. Maimara, cerquita y nomás de Tilcara, 70 almacenes, un solo mini mercadito con el POSNET. El impacto va a ser poco, Presidenta, en mi provincia por lo menos. En mi provincia va a ser poco, porque la gente va a tener que gastar en transporte para ir a un lugar donde tengan POSNET, que en general es un poquito más caro de donde no hay POSNET. Y cuando yo hablaba con estos comerciantes, que son poquitos, ¿no? No hablé con todos, pero la gran mayoría, me decían que lo tenían cuando venía gente de afuera, porque la gente del lugar, en mi provincia y en la zona de La Puna sobre todo, Presidenta, que ninguno de estas localidades de La Puna, mucho peor en aquella zona, vive el día a día el comerciante. Entonces la plata tiene que entrar día a día y cuando se conocen mucho todavía andan con libretas, Presidenta. Esa es la realidad de mi provincia. Yo no sé, a mí me encantaría estar en Tucumán, parece ser que todo va fantástico, tienen conectividad por todos lados, con el celular van a ir. Estamos hablando de la gente más humilde, Presidenta, que usted sabe que no vive en el centro de San Salvador de Jujuy, la gran mayoría. Viven allá en mi provincia, en La Puna, en la parte más de adentro de la quebrada de Humahuaca, en las zonas como Caimancito. Entonces, cuando se habla de estricta justicia social, Presidenta, no estamos hablando de estricta justicia social. No va a llegar a todos, por lo menos, ni siquiera a un futuro próximo, Presidenta, porque hasta que lleguemos a la conectividad plena, para que esto tenga su efecto, y a la tarjetización plena, van a pasar unos cuantos, esperemos que no mucho, pero seguramente unos años, Presidenta. Entonces, adhiriendo a lo que ha dicho la senadora Norma Durango de que este IVA no se le descuente a mis provincias, porque realmente si a mi provincia, encima que ya debemos, 1.760, imagínense todavía menos, pero buscar otra medida, Presidenta, para que le llegue realmente a aquella gente que la que está más lejos es la que más necesita y es a la que no va a llegar esto, y para que en serio, con el corazón y la frontalidad y el sinceramiento que necesitamos, esta medida sea de estricta justicia social. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, señora senadora. Tiene la palabra el senador Roberto Basualdo. Gracias, Presidenta. Bueno, indudablemente que acá todos han dicho ya el beneficio del proyecto. Varios hemos venido trabajando hace mucho para presentar este proyecto y este proyecto yo lo veo integral. ¿Y por qué lo veo integral? Mire, acá lo que tenemos que tratar de hacer este proyecto, más allá de que sirve, yo vengo de un sector donde tengo muchos contactos con el comercio interior, con el comercio chico, ¿no es cierto? Y le tenemos que dar alguna vez la herramienta. El proyecto más fácil, que el otro día estuve discutiendo con la Cámara de Mayoristas, que yo pertenezco y ahora estoy en medio sin querer con una discusión, porque le decían, ¿por qué no le ponen ustedes, le acreditan a todos 300 pesos directamente? Y le digo, mira, si yo hago eso, ahí sí voy a tener el problema que tienen ellos, que dicen que se va a caer la recaudación. Nosotros tenemos que hacer este proyecto para que no tenga un costo fiscal. Es lo interesante de este proyecto, que no tiene que tener costo fiscal. ¿Por qué? Más allá de los 31.400 millones de pesos, que serían a 9 millones por 300, por 12, 31.400 millones de pesos que vamos a tener al año, si bancarizamos todo el sistema, vamos a recaudar. Si eso es la historia, si le doy 300 pesos, seguimos la misma recaudación, le estamos aumentando. Lo que tengo que tratar acá es de recaudar también, que no se me caiga la recaudación para que no me digan en mi provincia se me cayó, en la otra se me cayó. Entonces lo que tenemos que dar es la posibilidad que sea bancarizado. ¿Cuál era el problema que tenían las cámaras? El problema que tenían, ¿cuál era? Que le cobraban el tema, una comisión, que ya no se la cobraron, que le cobraban, que le deducían retenciones, que al final esa retención era monotributista y no la podía ocupar, la están teniendo, ya no se la hacen las retenciones.
Entonces tenemos que obligar, indudablemente, sé que hay alguna historia que no tienen tecnología, que tendremos que ir, pero una vez que le demos la tecnología para esto, también van a recibir en ese sector, que yo también en mi provincia tengo en sectores alejados, donde más turismo hay. Y a veces se pierde el turismo, se pierden ventas, que ahora la van a tener. Entonces lo que tenemos que tratar, bueno, que tenga mejor conectividad para poder tener. Cuando hablamos el otro día de la ley antidespido, esto es una ley antidespido también. Porque mire, 31.400 millones de pesos que van a ir al consumo. Para ir al consumo, más posibilidad de que una pyme, que algo que genere más trabajo. Porque esa plata no va al ahorro, no va guardado en un colchón, eso va al consumo. Entonces no le tengamos miedo a que se va a caer la recaudación. Primero, porque la economía se va a poner formal. Lo que dejemos teóricamente recaudado para un lado, lo vamos a recaudar porque vamos a crecer en el crecimiento impositivo que vamos a tener. La recaudación va a crecer. Y segundo, también va a crecer porque esa plata va al consumo. Va al consumo, entonces de ahí de nuevo vamos a pagar ganancias, vamos a pagar todo tipo de impuestos y vamos a generar trabajo, que estamos generando la ley antidespido. ¿Cuál es? Generar trabajo, la mejor ley. Entonces creo que el proyecto es bueno. Falta instrumentar lo que pueda llegar a todos lados, pero la idea es buenísima. No es simplemente le acreditemos 300 pesos porque si no, no recaudamos más. Y lo que tenemos que hacer este proyecto que sea costo fiscal cero. Y creo que si logramos nosotros bancarizar todo el sistema, van a vender más porque van a poder venderle también al turista, por más poder adquisitivo que tenga, que va a comprar, que a veces, ¿cuál es el problema del turismo? Que en esos negocios, por lo menos en mi provincia, que es muy lindos paisajes, pero no tienen lugar a veces para con una tarjeta y se quedan sin efectivo y no hay cajero bancario. Entonces, bueno, también podemos tener ahí, es un compromiso que podamos tener todos, van a vender más, vamos a crecer y la recaudación no se va a caer. Si realmente lo hacemos bien, se lo puedo asegurar que dentro de un año y medio o dos me gustaría saber las cifras y se lo puedo asegurar que no hemos bajado la recaudación y hemos generado empleo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, senador Basualdo. Tiene la palabra la senadora Virginia García. Muchas gracias, señora presidenta. Muy breve, en sintonía con lo que han planteado tanto la senadora Norma Durango, la senadora Liliana Fellner, y habiéndolo conversado durante la jornada de ayer y hace varias jornadas y habiéndolo definido en el día de la fecha en el seno del bloque, proponer en el mismo sentido y comunicarles que nosotros vamos a estar presentando, una vez sancionado este proyecto de ley, vamos a estar presentando un proyecto de ley que complementaría el texto de la ley y del proyecto venido en revisión de este régimen de reintegro de IVA de compra minorista, solicitando en el mismo sentido que el costo del programa de reintegro, que tal y como han dicho mis compañeros, asciende, según palabras del ministro de Hacienda, a aproximadamente 30.000 millones de pesos. Si nosotros calculamos el 45% del impuesto que es coparticipable, claramente las provincias dejarían de recibir entre 12.000 y 13.000 millones de pesos. Nosotros desde el bloque nos hemos tomado el trabajo de, por ejemplo, provincias como la mía, que llegó a un acuerdo con el Gobierno Nacional por la devolución del 15%, que sería el 3% en lo que va del año, de 195 millones. Con este programa sufriríamos una quita de 177 millones, con lo cual nuestro neteo por parte del Estado Nacional sería solamente de 18 millones de pesos para la provincia. Entonces, los que nos habían prometido por un lado nos lo estarían sacando por el otro, y cuando este debate se dio en diputados, nuestra bancada del Frente para la Victoria justamente reclamó, entre muchas de las modificaciones que Nobleza obliga desde el oficialismo y desde el resto de los sectores y de los otros bloques, se propusieron muchas modificaciones y muchas de ellas fueron incorporadas al proyecto original, no solamente en el debate en comisión, sino sobre todo en el debate en el recinto, y fueron aceptadas y tenidas en cuenta. Una de las más importantes aristas que entendíamos nosotros que se debía tener en cuenta para que no se hiciera caridad con plata ajena, es decir, que no pagáramos un excelente programa como es devolverle el IVA a las personas o a los sectores más vulnerables, que no lo hiciéramos con la plata de las provincias, que todos sabemos la situación financiera que tienen la totalidad de las provincias argentinas. De modo que proponiendo que el costo de financiamiento, que la fuente de financiamiento de este programa sea a cargo de recursos del Tesoro Nacional,
Nacional es que una vez sancionada la ley, entendiendo que no podemos impedir y que no queremos impedir que esta ley, entendiendo que es urgente, entendiendo que debemos darle sanción porque así lo están esperando estos sectores, nos gustaría que tuviéramos la misma celeridad para varios temas. Esto es otro tema de discusión. También nos hubiera gustado que, tal y como se debatió en diputados, se incorporaran más beneficiarios, que se incorporaran beneficios, como señaló el senador Luenzo, para aquellas localidades que tienen poblaciones muy pequeñas. Nosotros habíamos propuesto una modificación para aquellas localidades que tuvieran menos de 5.000 habitantes, que este beneficio fuera directo, en virtud de que el sistema de comunicaciones, el senador Martínez lo sabe, no es el mismo el que tenemos en la zona central de la Argentina, el que tenemos en el sur. Las comunicaciones y el sistema de comunicaciones es diferente. Nosotros tenemos localidades aún no conectadas todavía. Razón por la cual decimos, claramente estamos de acuerdo con el proyecto, así lo ha manifestado nuestra bancada en pleno en el debate en diputados. No podíamos menos que estar de acuerdo con la devolución a estos sectores. Queríamos incorporar otros sectores, beneficiarios del Progresar y demás. Bueno, estas modificaciones no fueron atendidas. Me gusta que empiecen a incorporar conceptos como justicia social, que son parte de nuestro discurso y que son parte de nuestra bandera y que son parte de nuestro proyecto, de nuestro accionar y nuestra realidad política permanente. Y claramente igual considerábamos que el monto era escaso. También propusimos que se elevara el monto, que eran solo 300 pesos. Bueno, se entendió y la verdad es que es absolutamente legítimo que era el monto que el Gobierno Nacional podía dar. Como entendemos que lo estaría dando con parte de los recursos de las provincias, es que vamos a presentar este proyecto de modificación y simplemente cuando la ley esté promulgada avanzaremos seguramente con las fuerzas políticas de la misma manera que tenemos el consenso para aprobar esta, seguramente tendremos el consenso para que sus provincias, como representantes de las provincias, no se vean perjudicadas en sus finanzas. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra la senadora Sandra Jiménez. Gracias, presidenta.